Cuando la comprensión que es luz penetra en la esfera mental, el sufrimiento que es sombra desaparece. El conocimiento en sí mismo es energía pura. Hola a todos, bienvenidos a Para Ser Alguien, un podcast creado por aquellos que estudiamos filosofía para acercarles un poquito más de esta ciencia que revoluciona el mundo y la manera de ver tu vida. Mi nombre es José Martín y me acompaña, como siempre, en todas las entregas, Jorge Novelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a verlos por aquí. Y bueno, nosotros particularmente anhelamos ampliar la base conceptual respecto de lo que logosofía trae para la humanidad en su conjunto, en particular en este siglo XXI, y que hombres y mujeres puedan evolucionarse a la perfección y servir al semejante, ¿no? Como parte de esos grandes objetivos. También queremos aportarles ejemplos prácticos de vidas vividas bajo estos conceptos. Por eso, particularmente, hoy vamos a presentarle a alguien muy especial. Es que sí, tenemos el lujo de tener con nosotros a Néstor González. Néstor es abogado de profesión, retirado del Servicio Penitenciario Federal. Hoy está dedicado principalmente a las áreas penal, civil, comercial y administrativo. Recibido de la UBA. Él es nieto del creador de la filosofía, Carlos Bernardo González Pecoche, y por tanto vivió estas enseñanzas y cultura desde la cuna, ¿no? Actualmente ocupa el rol de docente y dirigente de la institución como investigador y condiscípulo querido. En la actualidad vive en Buenos Aires, está casado y tiene 3 hijos. La idea de este episodio es aprovechar para preguntarle a Néstor, de todas aquellas enseñanzas clave que lo han ido acompañando, que lo han ido guiando en este tiempo, que le permitieron ir construyendo bases sólidas en su vida, en su conducta, y más que nada siguiendo ese anhelo tan sentido de superación. Así que bienvenido, Néstor. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos dispuestos a intercambiar con ustedes. Bueno, genial. Como decíamos un poco, vos ya empezás te suenan estos conceptos, estas enseñanzas ya de chiquitito. Los fuiste asimilando, entiendo, con el tiempo, porque uno cuando es muy chiquitito quizás no se da cuenta o no valora tanto, pero asumo que a medida que fuiste creciendo fuiste tomando más conciencia de todo ese caudal de conceptos, conocimientos, enseñanzas, de todo, ¿no? Cosas que te decían. Y bueno, la idea es, si tuvieras que nombrar algunas de todos esos que te fueron inspirando, así como para romper el hielo, ¿cuáles serían, no? Mira, hay algo que me parece que es bueno decirlo, ¿no? González Pecoche menciona que la creación surgió a partir de un elemento basal, que es el amor, ¿no? Y yo creo que ese amor yo lo sentí, viviré con él, porque si bien mi abuelo partió físicamente cuando yo era muy chico, tenía 3 añitos, tengo un episodio de vida con él donde estuve 17 días con él, pero en realidad no recuerdo demasiado, pero sí sentí a través de todos aquellos que estudiaban logosofía un amparo enorme, ¿no? Porque después del fallecimiento de mi abuelo, falleció mi padre al año siguiente, entonces me quedé sin un sustento a lo mejor de la parte varonil, ¿no? En mi familia, pero sin embargo tuve una infancia y una adolescencia muy hermosa, rodeado de mucho amor, de mucho afecto, de todos los que eran sus discípulos, ¿no? De González Pecoche. Y a partir de allí yo pude apreciar realmente en determinado momento que yo no era el merecedor de tanto amor, de tanto afecto, de tanto amparo, sino que en realidad era como una retribución que ellos hacían hacia mi abuelo por el bien que habían recibido, ¿no? Pero a través de eso sentí también el gran amor que él habría impregnado en la vida de cada uno de ellos, ¿no? Y que se la transmitían hacia mí también, ¿no? Y ese elemento es fundamental para la vida, ¿no? Aprender a poder visualizarlo, que está en todas partes, así como el bien y la verdad, que componen una tríada importante, están en todas partes. Y uno tiene que aprender a verlas. Y con logosofía creo que empezamos a verlas de una manera más palpable. Y no solamente a verla, sino a desarrollarla en la propia vida, empezar
hacer que esas porciones de bien, de amor que cada uno tiene de verdad, empiecen también a generar algo en nosotros y en el entorno en el que vivimos. Pero bueno, después hay una cantidad enorme de conceptos y de cosas que uno va valorando que son inmensas, ¿no? Desde la configuración del universo, de Dios, de las leyes universales, de cómo está configurado el ser humano, biopsicoespiritual, después de los elementos causales, que ya vamos a hablar un poquito más, ¿no? Que conforman al ser. Bueno, hay tantos elementos que es impresionante. Yo todavía me sigo sorprendiendo día a día estudiando esta ciencia, cómo uno puede, profundizando en ella, encontrar elementos que sirven para ser aplicados en la vida, ¿no? Y que hacen que la vida sea cada día mejor, ¿no? Néstor, empezamos bien arriba, digamos, y con un principio de unidad, gobernando de algún modo las vidas de aquellos que, bueno, empiezan a abrir el ojo para poder ver esa unidad en la creación. Ahora, a mí me gustaría saber particularmente cómo impactó en vos ese conocimiento del mundo mental del cual habla la logosofía, que seguramente tuviste noción desde muy temprano, desde muy chiquito. No sé si tuve noción, pero siempre se me habló de eso, porque siempre se me hablaba de algunas cosas que conformaban ese mundo mental, ¿no? Pero a medida que yo empecé a estudiar logosofía, empecé a darme cuenta que existía un mundo que parece invisible a los ojos físicos de todo ser humano, pero que en la medida en que uno va despertando determinadas facultades que existen en cada uno de uno, como la de entender, la de reflexionar, la de razonar, muchas cosas que uno tiene dentro de sí, empieza a ver cosas que están invisibles, ¿no? Pero eso sí, lo puede ver a través de un determinado conocimiento. Y la logosofía viene a brindar ese conocimiento de lo que conforma ese mundo mental, donde es el mundo de las causas reales. Algunos ejemplos, todo. Néstor, ahí de qué podría ser eso que encontramos. Ya hemos venido conversando, ¿no? Pero ¿qué podrías decir para que el que nos escucha tenga esa un poquito más palpable, ¿no? En ese mundo mental es donde viven los agentes causales de todo lo que conforma la vida a nuestro alrededor como de la vida interna de cada uno de nosotros. En ese mundo mental hay una parte de nosotros que conforma ese mundo mental, que es el mundo interno de cada uno, ¿sí? Que es algo parece también invisible, pero que con conocimientos uno empieza a detectar algunos de esos agentes causales. Algunos de ellos, los pensamientos, que ya hablan en otros episodios, han hablado de los pensamientos, ¿no? Los sentimientos, las emociones, ¿sí? Las impresiones, ¿no? Las sensaciones, conforman estos agentes causales, que uno tiene que aprender a verlos, cómo actúan, de qué manera actúan y cómo conforman nuestra conducta en muchos casos. Y cómo viéndolos uno puede detectar aquellos que uno debería eliminar porque no son buenos con aquellos que uno sí quiere para su vida. Pero eso ya es parte de otra cuestión que vamos a hablar seguramente y voy a poder profundizar un poco más. Exactamente. Ahí, entre las tantas definiciones que uno puede dar de logosofía, hay una que recuerdo que es ciencia de lo invisible. Y como científicos, como cultores logósofos, bueno, hacemos nuestros ensayos, hacemos nuestros experimentos. Algunos dicen que, bueno, llevamos el laboratorio a cuestas, ¿no? Pues somos nosotros mismos, el laboratorio y los laboratoristas. Ahora, dentro de esos ensayos, sé que vos hiciste práctica muy puntual durante muchos años con un concepto logosófico que es el de pensamiento-autoridad. Sí. ¿Querés contarnos un poco? Voy a tratar de hacer una síntesis, ¿no? Porque el trabajo... ¿Cuántos años llevaste en ese? Y yo empecé en el año 1996 a hacer la investigación sobre el pensamiento-autoridad. Y hice un trabajo muy interesante que al principio pensé que era novedoso y que yo era el creador de esa situación. Después me di cuenta que González Pecoche dice que uno debería hacer ese trabajo, ¿no? Cuando uno va teniendo avances en un trabajo de investigación, dejar plasmado lo que era anteriormente y el avance que tuvo. Y yo lo vengo haciendo y ya voy por el PA 23. O sea, un montón de cosas se fue agregando a ese trabajo. Pero lo singular de esto fue dónde partió esto, ¿no? Yo me di cuenta de que, leyendo curso de iniciación logosófica,
hay un párrafo donde González Pecoche menciona, ¿no?, de que uno tiene que instituir el pensamiento autoridad. Y él dice que si uno no instituye ese pensamiento rector de la evolución consciente, no es bueno gastar las energías internas en el estudio y aplicación a la vida porque malgastaríamos nuestros mejores esfuerzos. Yo dije, acá hay un arcano, ¿no? ¿Por qué? Él menciona de que este pensamiento tiene que ser instituido, o sea, por propia voluntad, dentro de la vida. Y ahí me di cuenta, empecé a darme cuenta de la importancia que tenía este pensamiento para la evolución consciente. O sea, no es nada algo que yo leo o que alguien me dice, que queda ahí un poco memórico, sino es algo que yo tengo que establecer. Tengo que yo, armarlo. Nadie lo puede hacer por mí sino yo mismo, ¿no? Instituir ese pensamiento, que es una conjunción de muchas cosas. Evidentemente que el conocimiento logosófico es la base central de esto, porque en definitiva es un pensamiento también que González Pecoche generó para su vida y que quiere que cada uno lo haga también para fortalecer lo que él instituye como el proceso de evolución consciente. O sea, si uno quiere hacer el proceso, tiene que instituir este pensamiento. ¿Y qué es este pensamiento? Porque este pensamiento está basado también en lo que uno quiere para la vida, ¿no? Pero ese querer no tiene que ser un querer escéptico, querer por querer. Tiene que estar basado en convicción de que yo quiero algo porque realmente sé por qué y para qué lo quiero. Y que le da sentido a mi vida, ¿no? Tiene que ser algo que le dé un sentido a mi vida, ¿no? Y la evolución consciente que propone Logosofía le da un sentido bien específico y concreto a la vida, ¿no? O sea, González Pecoche lo resume allí, pero cada uno le puede dar una particularidad propia, ¿no? Y cada uno tiene que pensar detalladamente qué quiero para mi vida, ¿no? Y convencerse que eso va a ser muy bueno para uno, ¿no? Y es fundamental porque a partir de que eso, de lo que uno va fijando como querer, también empiezan a surgir la necesidad de ir siempre en búsqueda de todas aquellas conductas que dignifiquen el comportamiento de uno y que son las bases de la conducta, ¿no? Que están dados por muchos conceptos, por muchos conocimientos que permiten que uno pueda tener una vida cada día mejor, que uno pueda evolucionar conscientemente, ¿no? Es algo estupendo, es magnífico, ¿no? Pero, a ver, cuando uno logra dar sentido a su vida, tiene la posibilidad de dominar la vida. Sin sentido es difícil dominarla. ¿Por qué? Porque si hoy me levanto y voy para la derecha y otro día voy para la izquierda, nunca tengo un norte donde ir, ¿no? En cambio, si yo... Exacto, es coherencia y además ese pensamiento es el que va a hilar toda nuestra vida, en la medida en que lo tengamos presente. Es evidente que tenemos que, para que un pensamiento perdure en la vida, uno lo tiene que alimentar constantemente, tiene que sustentarlo constantemente, todos los días recordarlo, todos los días darle la autoridad que él debe tener en nuestra vida. O sea, la autoridad se la damos nosotros, porque sabemos que él realmente nos va a llevar a buen puerto, ¿no? Que eso que queremos va a ser algo que va a beneficiarnos a nosotros y a nuestro entorno y a nuestros semejantes, ¿no? Me quedo con dos cosas ahí que no deben de pasar de largo porque a mí me costó tiempo entenderlo hasta que uno lo entiende, que es ese alimento, darle alimento al pensamiento como algo súper importante para reforzarlo, para traerlo, generar los hábitos, las conductas necesarias para acompañarlo. Recursos, técnicas. Y ver también esa jerarquía que ocupa, porque según todo lo que venimos escuchando, o sea, es como que está ahí, a la cabeza, ¿no? Sí. No, a ver, para una imagen ¿no hay clara, nada que se ocupe, que vaya arriba de eso? No. A ver, lo que pasa es que después sigo la exposición y te llevo a algo que está muy bueno, perfecto. que está estupendo, que este pensamiento en definitiva es un pensamiento que es protector, que es también va controlando los demás pensamientos, que también es creador, que es realizador y es unificador, ¿no? Ahora, cuando uno va estudiando este pensamiento, y González Pecoche habla muchísimo del mismo, uno se da cuenta de repente que la logosofía apunta a un lugar determinado, ¿no? Que es que nuestro espíritu empieza a regir nuestra vida, ¿sí?
Y uno toma cuenta en determinado momento que este pensamiento es el que posibilita que el espíritu empiece a formar parte de la vida. Porque sus funciones son las funciones del espíritu. Cuando uno estudia más profundamente y va dando una vueltita más, se da cuenta que realmente este pensamiento es un elemento, es una técnica didáctica que utilizó González Pecoche para que cada uno empiece a darle cada día un poco más de lugar al propio espíritu, ¿no? Que es el que va recogiendo la herencia de cada uno y que permite que uno también empiece a aflorar dentro de uno esa parte que trae de otros momentos de vida, de otras vidas, ¿sí? Por eso cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno trae algo diferente. Cada uno aporta algo diferente. Y está bueno eso también. Porque nos podemos ayudar mutuamente con la parte que cada uno aporta y trae de sí mismo, ¿no? Pero despertar esa parte espiritual es a donde apunta la logosofía. Hacer que la vida sea cada día más espiritual, ¿no? O sea que estamos trabajando en el alma para darle protagonismo al espíritu. Exacto, exacto. O sea, nos tenemos que preparar. O sea, evidentemente, para estudiar logosofía uno tiene que empezar preparándose. ¿Para qué? Para poder hacer que los conocimientos formen parte de nuestra vida, que determinados conocimientos formen parte de nuestra vida. El conocimiento no baja porque sí a nosotros. Nosotros nos tenemos que preparar y estar a la altura de ese conocimiento para que el mismo se incorpore y se asimile a nuestra vida. ¿Sí? Nosotros tenemos que ponernos a la altura. Es un camino que uno debe recorrer, ¿no? Y para eso uno tiene que estudiar, tiene que prepararse, ¿no? Evidentemente que este tipo de conocimiento que trae la logosofía ayuda muchísimo y nos encamina en gran medida a que podemos lograr eso, ¿no? Realmente, porque abarca tantas cosas el conocimiento logosófico, y ya decía, hay innumerables conceptos que uno cuando empieza a profundizar se da cuenta de que es inmenso el caudal de conocimientos que trae la misma, ¿no? Y que habilitan a que cada uno pueda actuar cada día un poco mejor, ¿no? Cada día pueda hacer algo en pos de uno mismo y a veces y también en pos de los demás, ¿no? De todos aquellos que nos rodean, ¿no? Entonces, uno va despertando a una realidad totalmente diferente. Uno va creando una realidad diferente, un nuevo ser. Por eso la logosofía también es el arte de crearse a sí mismo, ¿no? O sea, nos induce a ello, ¿no? A crearnos, a crear un nuevo ser, un ser que sea cada día más espiritual, ¿no? Quería volver un toque, Néstor, sobre un punto que hablaste de, bueno, ser mejor para uno, para la humanidad, para el ser querido, para aquel que está, el semejante, ¿no? En general, ¿no? Yo creo que la generosidad, el desprendimiento o ese pensar en el otro es otra de las bases que uno va aprendiendo a darle un impacto significativo, ¿no? No algo tan simple que se diluye, sino algo que deja, que contribuye a que esto se expanda, contribuye a que haya una reacción en cadena de bien, ¿no? ¿Hay algo vinculado a eso que te haya llegado, que también hayas valorado, ¿no? Con el tiempo como una base, como una conducta a seguir? Bueno, ya creo que lo han mencionado, pero en logosofía lo primero que uno aprende es que el aprendizaje de uno tiene que ser generoso. O sea, siempre pensar que lo que uno va logrando, que lo que uno va conquistando, que el bien que uno va teniendo para la propia vida, no puede quedar en uno, sino que lo debe extender al semejante, ¿no? Y ahí es cuando uno se hace más ser humano, ¿no? Realmente. Entonces, y dignifica al ser humano también. Lo dignifica, ese tipo de conductas, ¿no? Pero hay una innumerable cantidad de conceptos que uno tiene que ir aquilitando y, además, un conocimiento lleva a otro y perfecciona el anterior y al mismo tiempo le da más exactitud, más precisión. Es muy interesante cómo todos los conceptos están unidos, ¿no? Y que uno tiene que aprender a hacer ese trabajo, ¿no? De a poquito, probando una cosa, probando otra, equivocándose, porque el error es parte del aprendizaje y uno lo tiene que tomar naturalmente, pero siempre sabiendo que uno tiene que conquistar algo que le permita vivir mejor y al mismo tiempo ofrecer eso a los demás también, ¿no? Ese control interno, esa auditoría permanente que invita a la logosofía a realizar, es
de algún modo hecha por propia voluntad. Exacto. Y ahí me parece que hay un llamado a la libertad más sagrada, ¿no? Que es la libertad de pensar, y también a la de accionar libremente y a no estar atado a nada. Exacto. Es liberador este conocimiento, porque pensaba, bueno, uno se transforma en su propio ordenador y a la vez, más allá, puede transformarse en su propio redentor, y eso no es menor. No es menor. Porque uno tiene la posibilidad de irse liberando de la cadenita de errores que lo tiene atado a tantas cuestiones, ¿no? Sí, no, ese es un principio rector de la evolución consciente, ¿no? El de redimirse a sí mismo, ¿no? Es cuando uno realmente se dignifica, ¿no? Cuando uno realmente puede cambiar aquello que viene haciendo mal por algo superior, ¿no? Por algo mejor, ¿no? Y lo evidencia en la conducta. Tiene que evidenciarlo. Uno tiene que no solamente tener buenas comprensiones, que eso a veces las logramos, pero tiene que tener también realizaciones, y a veces tenemos menos realizaciones que comprensiones, ¿no? Pero tenemos que lograrlo. En algún momento eso se tiene que dar. Pero bueno, la convicción, el trabajo constante, el empeño, el esfuerzo, la dedicación, la paciencia también, porque a veces es necesario hacer un proceso para madurar una cosa, para que llegue el resultado. Bueno, son partes de lo que uno va aprendiendo con esta ciencia, ¿no? Y algo interesante es que el método logosófico es un circuito energético, ¿no? A ver, es un circuito. ¿Un circuito energético? A ver, el conocimiento en sí mismo es energía pura. Claro. O sea, cuando uno recibe un conocimiento y lo ilumina, la lamparita que surge la imagen, la claridad, la luz. La claridad, uno ve las cosas que antes no veía, produce energía en uno, ¿no? Uno se siente de otra manera. Yo me acuerdo, uno de mis hijos una vez sale del colegio contento, alegre. ¿Qué te pasó? ¿Qué masa que es saber? Me dice con las palabras de él, ¿no? Claro, había recibido un conocimiento que le abrió, le mostró algo y era energía, él sentía una energía especial. Bueno, uno tiene que saber incorporar este conocimiento en uno, que posibilita que fluya la energía de una manera dentro de uno, de una manera que genere transformaciones, ¿no? Si genera transformaciones, ya produce energía también. Ahora, si uno no hace utilización correcta de ese bien, se puede perder. Y una buena utilización es brindar ese bien a los demás. Y ahí el circuito se cierra, porque vuelve la energía a uno cuando uno hace el bien. Cuando uno hace el bien a un semejante y comprueba que ese bien es palpable al semejante, siente una alegría especial y siente energía, ¿no? Vuelve a refluir, qué bueno que es esto, qué bueno que es esto, ¿no? Porque tengo que conquistar más bien. Le pasa a cada uno de nosotros, que tenemos hijos los tres, cuando podemos llegar a nuestros hijos de una manera, nos sentimos muy bien. Le dimos un elemento que les ayudó, que sentimos una energía de seguir buscando más cosas para ayudarlo, para que pueda trascender mejor su vida, ¿no? Sí, una correspondencia que te te llena el alma. Te llena el alma. Por eso es un circuito energético y que uno tiene que aprender a hacerlo correctamente. Y vamos a ver que todos los conocimientos que brinda la logosofía tienen energía. En sí, el conocimiento es un hecho sensible. ¿Por qué? Porque tiene verdad, tiene bien y tiene amor. Y que son una energía muy potente. Por eso digo, ver este circuito, ver estos tres elementos, cómo se configuran y de qué manera nos aportan a la propia vida, es espectacular. Nos llena la vida. Es un estado mental, digamos, que de alguna forma nos invita a tener, a llevar, a estar dispuesto a hacer esas conexiones, a descubrir que no se nos pasen esas cosas por delante, que a mucha gente se le pasa la vida por delante, se le pasa los detalles, se le pasan todo eso, y vos dirías que, o sea, yo lo pienso así, asumo que también interpretás lo mismo, pero ese pensamiento de autoridad, que de alguna forma está asociado a eso que yo más quería, tiene sus ramificaciones en esa conducta diaria, decir, mirá, acordate de esto, entonces está atento a lo que sucede a tu alrededor, está atento a lo que le pasa a tu hija, está atento a cómo llegar a llevarle algo a ese ser querido, está atento, ¿no? Sí. No, sin lugar a dudas, uno tiene que, a ver, para que también perdure un pensamiento, ¿sí? Uno tiene que generar otros pensamientos que lo ayuden a este pensamiento a que esté constantemente activo.
¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un pensamiento que ya actúa solo, por suerte, y que me detecta cuando no estoy entusiasmado con lo que estoy haciendo. El pensamiento viene y me dice, Néstor, no estás entusiasmado. Entonces yo puedo hacer algo o no hacer nada. ¿Puedo hacerle caso a ese pensamiento o no? No dice más nada el pensamiento. Me dice, no estás entusiasmado. Y yo sé que tengo que hacer algo. Tengo que decirme hacer algo. ¿Por qué no estoy entusiasmado? ¿Qué pasó? Y ahí empiezo a detectar algún error, algo que hice incorrecto, mis energías bajaron porque a lo mejor tuve un enojo, una molestia, una situación diferente, tuve una actuación que no fue buena, porque puede ocurrir, ¿sí? Un montón de situaciones y yo tengo que analizar y ver cómo reconstituyo ese entusiasmo, que en definitiva el entusiasmo implica que el espíritu esté presente, ¿no? Si uno va a la terminología dice eso, ¿no? Entonces, realmente uno tiene... a ver, la logosofía lo que brinda al ser humano es que si uno va haciendo lo que la logosofía dice, uno tiene, en definitiva, un estado de alegría constante. Puede mantener la alegría en la vida, ¿no? Y que es algo que insufla más vida todavía, ¿no? La persona que es alegre, que tiene entusiasmo, destaca sobre los demás, influye en el ambiente de los demás, irradia algo diferente, que es lo que decían que González Pecoche irradiaba a todos los que estaban a su alrededor, ¿no? Es muy, muy hermoso eso. ¿Qué elemento tenés para llegar a eso? Porque ocurren las interrupciones, uno no puede estar al 100 del ánimo, siempre algo pasa que lo saca. Hay un arte en volver a conectar, en volver a generar esos estímulos para irradiar, ¿no? ¿Qué podrías decir o qué te ha ayudado a vos especialmente en esos momentos? Mira, a mí me ha ayudado una frase de González Pecoche, que en esos momentos hay que sumergir la mente en el corazón. Buscar recuerdos, cosas que están en el corazón y que animan a que uno vuelva a salir de esa situación, ¿no? Imágenes, situaciones, momentos felices que generan algo y que generan algo también que despierte un sentimiento, que es el de gratitud, que se limpia la mente, ¿no? Porque uno empieza a valorar las cosas que uno vivió, las maneras, entonces limpia la mente y la mente entonces puede actuar nuevamente con cierto entusiasmo. O sea, ahora, energía, uno eso, tendría, impresionante. sí, a ver, uno tendría que sumergir la mente constantemente. ¿Y saben en qué? En ese querer de lo que uno quiere llegar, a donde quiere uno llegar, ¿no? Siempre estar sumergiéndola, todos los días. Recordar a dónde apunto, cuál es mi sentido en la vida. Entonces la mente se refresca y puede actuar con más tranquilidad, con más precisión, ¿no? Sabiendo que tiene que hacer determinadas cosas. Evidentemente cuesta, no digo que no cuesta, pero los resultados que uno va obteniendo son magníficos. O sea, mencioné la alegría, puedo mencionar la serenidad, ¿no? El no estar apurado, el vivir más tranquilo, ¿no? Que era otra característica que dicen todos, que veían en González Pecoche, nunca estaba apurado, ¿no? Es como que él estaba anticipando los movimientos, pero no necesitaba apurarse, ¿no? Le iba dando un sentido, iba aprendiendo de tales cosas, iba enseñando, iba captando. Yo creo que captaba constantemente el bien, el amor, la verdad que había en todas las cosas, ¿no? Para poder brindarlo. Bien. Esto que traes, Néstor, del recuerdo, que de algún modo va hilvanado con la conciencia de la vida, es como la antípoda de lo que hoy puede apreciarse en la cultura vigente, ¿no? Que, bueno, un poco el olvido... No, bueno, es evidente, ¿no? Yo digo, yo estoy, por ejemplo, yo pude ir forjando un poquito lo que es mi plan, mi planificación de lo que yo quiero para mi vida, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales en los que estoy trabajando, además de trabajar con determinadas deficiencias que debo eliminar, ¿no? Son pensamientos que se enquistan en la mente y que nos hacen obrar de una manera que no es la correcta. Otro aspecto es trabajar en la actitud consciente, ¿no? De concentrar la observación y la atención en las cosas
que voy viviendo, cómo las voy viviendo, sabiendo por qué y para qué hago las cosas, ¿no? ¿Para qué siento? ¿Para qué esto? ¿No? Para esto, ¿no? Todo. Mismo el amor, por ejemplo, ¿no? El amor puede ser un sentimiento pasivo que surge en determinado momento en uno, pero si uno no hace nada con ese amor, si uno es pasivo frente a ese amor, el amor perece. El amor uno lo tiene que alimentar, también como los pensamientos, tiene que nutrirlo, tiene que ser activo, tiene que ser constructivo, ¿no? Entonces, ahí muchos hablan de que el amor se construye día a día, y es verdad, pero uno tiene que tener esa predisposición y hacer que la mente se dé cuenta que tiene que valorar ese sentimiento porque lo nutre, le da otra posibilidad de vida, ¿no? La gratitud también, el querer también. Si yo quiero algo, pero no hago nada por ese algo, ese querer va muriendo. Entonces, en la medida que yo le doy actividad, le doy posibilidades de manifestarse, estoy construyendo, estoy generando y estoy haciendo que sea activo en la vida, ¿no? Entonces, la actitud consciente permite eso también, ¿no? Pero, ¿qué logra la actitud consciente? No es solamente estar presente, es también ir recordando, ¿no? Algunas cosas, es también proyectando y seleccionando, y genera en definitiva un estado de plenitud, ¿no? De plenitud, que uno está bien con uno mismo, se siente bien con uno mismo, no se siente vacío. Y la mayoría de la gente, muchas veces, parece que ocurre lo que decía recién Jorge, ¿no? Que termina un año y dice, qué rápido que pasó el año, ¿no? Y a veces yo me planteaba eso, y a veces yo también lo decía, ¿no? Qué rápido que pasó el año. Y después me ponía a pensar, bueno, voy a ver qué pasó en el año. Y empiezo a ver lo que pasó en el año, y empiezo a ver también mis consignaciones, ¿no? ¡Wow! Mirá todo lo que fue pasando, y yo me estaba olvidando, ¿no? A veces los fines de año, los cumpleaños, son buenas fechas para empezar a recordar y darse cuenta que uno tiene contenido, que no pasó tan rápido la vida, que uno le dio en algunos momentos cierta intensidad también a la vida, ¿no? Y que tiene un contenido. Y uno se da cuenta que el olvido desintegra la vida, ¿no? Que no le permite que tenga esa hilación, ¿no? Por eso el pensamiento de autoridad es tan útil, porque le da hilación y permite que uno vaya fijando en la conciencia todos los momentos que va viviendo y que son importantes para esa vida. Buenísimo. La verdad que deja mucho que pensar, creo, de esta unión de los tiempos, de este trabajo. Uh-huh. Lo que se me venía a la mente, que puede venir como una crítica del escéptico quizás, que suena todo muy idealista, suena como muy, complejo, mental. ¿Qué le dirías? Mirá, la cuestión acá es probar. Si uno no... Acá González Pecoche te dice tranquilamente que no crean en su palabra, sino que la comprueban. Y la realidad es que uno tiene que probar estas cosas, ¿no? Y por lo menos yo puedo dar lo que ocurre conmigo yo lo estoy probando y me está brindando muchas satisfacciones en la vida, ¿no? No solamente por lo que conquisto, sino también por lo que genero alrededor mío. Y me parece que eso es algo inapreciable, ¿no? Que realmente hace que uno empiece a vivir de otra manera. ¿Qué es lo que propone Logosofía, ¿no? Que uno empiece a vivir de otra forma, que le dé otro cauce a la vida. Vamos a dejar por acá, muy interesante todo esto, pero bueno, llega a su fin el episodio. Muchas gracias de los que están allá por habernos acompañado, gracias Néstor. La verdad que estuvo muy interesante, anduvimos por bastantes frentes, pasamos por conceptos madre que lo han acompañado aquí y bueno, esta invitación creo que a comprobar, como dijo Néstor recién, que no quede solamente en esas palabras lindas, sino que bueno, vamos a la acción y a ver el impacto real que genera en nuestras vidas. A vos, si seguís acá y te gustó mucho el episodio, querés que se difunda, compartilo, ayúdanos a llegar a más personas. Siempre vamos a tratar de sacar algunas de las preguntas que dejan en las plataformas para, bueno, grabar unos reels, unos cortos, subirlos a las plataformas y bueno, responderles también.
Y bueno, ya saben, el que quiere saber más de Logosofía se puede meter a la web, puede pedir más información ahí, puede descargar los libros gratuitos y sobre todo estar atento a conferencias y eventos que ocurren presencialmente en las distintas sedes, en las distintas ciudades, acá en Argentina y en el mundo. Nada más, los dejamos hasta otro episodio de Para Ser Alguien.